Violenta ceremonia en bautismo. Estamos hablando de bautismo de soldado, por supuesto. Sufrió gravísimas lesiones. Hubo un episodio hace 3 semanas. Hace poco, que murió. Exactamente, que murió. Murió un subteniente. Sus compañeros le dieron la bienvenida a golpe. Enrique Ortiz tiene la información. Creo que a partir de esto se suspende para siempre el tema de los inicios. El ministro de Defensa. Aparentemente. Sí, Enrique, te escucho, hijo. Sí, ¿qué tal? Buen día. Sí, justamente lo que trascendió en las últimas horas es que el ministro de Defensa suspende definitivamente los bautismos por este caso que ocurrió el fin de semana. Hay un chico que lucha por su vida. Estamos hablando de Natanael Verón. Acababa de cumplir 25 años, padre de una criatura de 2 meses. Bueno, estaba en esta especie de ritual de bautismo que estaban haciendo en Monte 30, en la localidad de Apóstoles, y terminó pasando esto. Lo que dicen los soldados que estaban con el chico en ese momento es que dice que le daban de tomar vino con chimichurri, fondo blanco de pequeñas jarras. Cuando terminaban esa jarra con chimichurri, le hacían correr alrededor de una pileta, hacer flexiones y correr nuevamente por el campo. Luego volvía, le hacían tomar nuevamente un fondo blanco de vino con chimichurri y así hasta que ocurrió este hecho realmente trágico que no solo podría terminar con la vida de este ¿Qué chico. le pasó? A ver, ¿cuál fue la patología? ¿Qué le dio un infarto? ¿Qué es lo que le pasó? No, él cayó del estado que estaba tomando este alcohol con chimichurri. Como alcohólico cae a una pileta que tenía muy poca agua. Es una pileta de estas olímpicas que tiene en cierta profundidad tiene agua y en la parte más playa no tenía nada de agua y cae de cara. Es lo que cuentan. Cae de cabeza de cara, agarrando la cara y prácticamente se desnuca en el momento. Lo que dicen los médicos es que este chico, si se salva, no va a poder volver a caminar ni a mover los brazos por el estado crítico en que llegó al hospital. Es realmente terrible la situación, la familia está viviendo horas desesperadas y es lo que dicen justamente los médicos. Que si se llega a salvar... ¿Y cuál era el festejo que había? Digo, ¿lo recibían por qué? ¿Porque cambiaba de batallón? ¿Cómo es la historia? No entiendo bien eso. Bueno, se había recibido, no sé si la palabra es recibido de cabo en la provincia de Buenos Aires, acababa de llegar. Estaba ascendiendo. Y también el inicio a todos los chicos nuevos que estaban iniciándose, justamente era la fiesta de todos ellos. Varios chicos participaron de este bautismo y fueron, hay que decirlo a estas alturas, alcohol con torturados. chimichurri. Vino con chimichurri. Esto es lo que le hacían tomar a los recién comienzan en el ejército. ¿Cuánto llegó a tomar? Y bueno, eran varias jarras, no se sabe exactamente la cantidad, pero el estado en que quedó era crítico y estuvo en la pileta durante varios minutos porque llegó al hospital con hipotermia. Llegó con un estado de hipotermia realmente muy alto, así que para que te des una idea de la locura que hicieron ese día en el bautismo en Monte 30 en Apóstoles. Igual Ahora, a veces ¿hay detenidos por esto? ¿Hay una investigación o esto queda sin... No, hay una investigación, pero no hay detenidos. Removieron a toda la cúpula por lo trascendido en los medios de comunicación. Recién, removieron a toda la cúpula de Monte 30. Hay una investigación policial, pero todavía no hay detenidos. Esto me hace pensar un poco, sacando este bautismo militar, que a veces con los hombres se genera algo raro. No sé si es por querer demostrar demasiado su condición de hombre. Pasan las despedidas de soltero también. Se lo hacen hacer. Bueno, pero a veces es como para demostrar qué, ¿no? Sí. No, pero no lo hacen para demostrar, es salvajismo. Bueno, pero tiene que ver, perdón, Chiche, tiene enraizada una cultura justamente de el varón la todopoderoso, patriarcal, clásicamente tiene que ver con esto. El patriarcado otra vez metió la cola, aunque a vos no te guste. Bueno, pasa en todos los ámbitos, ¿no? Porque estaba lo que debería ser un festejo, era un ascenso. Mirá cómo terminó. O sea, ¿para demostrar qué? Claro. Esos son rituales que se debieran haber eliminado hace mucho tiempo y siguen. Bueno, pero analicemos por qué. ¿Por qué siguen? A ver. Siguen enraizados en la sociedad y nadie los cuestiona. ¿Por qué nadie cuestiona que los varones fuertes, viriles, ¿Pero vos se crees que no sometan se a lo hacen esto? a las chicas también?
No, claro que no. En despedida de soltero yo tengo un montón de anécdotas de conocidos que Le hacen terminaron cosas muy peores mal. a las chicas. No, pero pasa con los hombres siempre. Cuando en este se caso. reciben... Te tiran huevos, No, cuando se... te tiran harina, no es lo mismo. Un ascenso, Bueno, lo que mirá decía cómo que pasa en terminó. todos los ámbitos, ¿no? Porque Eso sí, Enrique, es uno verdad. cuando uno ingresa a la escuela secundaria, por ejemplo, en muchas escuelas de la provincia, Sí. sucede que a los que ingresan al primer año de la secundaria también está este tipo de ritual, que lo tienen como de hijo, que le hacen lo que se llama el pase por la capoteada, que van pasando los chicos, digamos, y los van golpeando, Es verdad. digamos, para haber ingresado. O sea, pasa en todos los ámbitos este tema de salvajismo. Pero con los muchas hombres. veces Sí, pero a ver, lo que tiene que ver Exactamente, con, sí. Con la lo que fuerza. tiene que ver con la fuerza de seguridad y otra cosa que tiene que ver también con los mandos. Es decir, si eso se lo hace hacer justamente alguien que está por encima de él en el orden militar, Jerárquico, se ve claro. obligado, en el orden jerárquico se ve obligado a hacerlo. No puede negarse a hacerlo. Quizá un Si chico... no en es otro el ámbito se puede compañero es negar. lo mismo. Siempre hay uno más arriba, obvio. Por eso, pero siempre hay uno más arriba y en las Fuerzas Armadas esto es jerárquico. Sí o sí tenés que Sí, obedecerlo. pero en este caso pasa con los hombres. Cuando un jugador debuta, que lo rapan, que lo pelan. Sí, bueno. Cuando Está son bien. Se murió el chiquitos. soldado Carrasco. A ver si Sí, no se Bueno, entiende. obviamente. Digo, a ver, esto es histórico, esto no es nuevo. No, pero debería Aparentemente se había abolido todo este tipo de Nunca se abolió. rituales y bueno, y volvieron. Conductas machistas. A ver, igual nunca se abolió esto y cuando hablábamos el otro día de el supuesto servicio militar obligatorio Es nuevamente... una pavada de la política que Bueno. no hay que darle ni siquiera Bueno. entidad, por favor. Bueno. Es Pero irrealizable. parece que hay gente que ocupa cargos públicos que no saben ni siquiera qué pasó con Carrasco, que no saben ni siquiera por qué se abolió el servicio militar obligatorio. El 99% de los que se dedican a eso son ignorantes. No saben ni por qué se fue el servicio militar, ni por qué vino, no tienen ni idea. Quieren ser polémicos. Pero además demográficamente es imposible hacer el servicio militar. Eso lo podías hacer cuando éramos Claro. 14 millones de personas. Hoy somos 48. No, pero acordate que igual no Sí, iba a ¿cómo ser va a ser ese para, servicio para militar? todos, Chiche, ni para todas, sino que Y así solamente iba a todo ser era para... número bajo y número alto. Bueno, ahora lo No que se había. pretendía es que lo hicieran justamente los más vulnerables, los que no tenían dinero, Pero a mí aquellos no me que parece no mal que tenían lo un hagan un trabajo. voluntariado. Puede ser un voluntariado, porque es cierto que el servicio militar ayudó a leer y escribir a mucha gente cuando el Otra época. analfabetismo Otra época. Era otra época. Venían otra del época. interior analfabetos. Y gracias al Vos sabés, servicio Chiche, militar aprendían a leer y escribir. Sí, Eso Chiche, se yo le sabía. pregunté a uno... campaña de alfabetización se llaman eso, no servicio militar, Sí, que claramente. te escucho, Enrique. No, yo te cuento que le pregunté justamente el Esperame fin de un semana porque segundito, estaban... Esperame un segundito Sí, que sí. está el ministro de Defensa, que acaba de prohibir estos rituales. Ministro Tayana, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Cómo está, Chiche? Bien, pero muy molesto con todo esto, Sí. porque la verdad que es una práctica que no debiera existir Sí. y además es una práctica que tuvo una tragedia hace muy pocas sí. semanas. Tuvimos Y sobre una lo hace que un se han mes, Sí. tuvimos Carrasco, ahora Claro. tenemos esto. Exacto, o sea, pero lo sorprendente además, no lo sorprendente, es que en el medio hicimos muchísimas cosas, se hizo y los hizo el ejército, es decir, ¿qué se hicieron? Bueno, por ejemplo, se hicieron una serie se hizo un mensaje especial del jefe del ejército con una serie de reflexiones que fue leído por titular en cada organismo de los oficiales y suboficiales. Se reunió a todos los generales del país en Buenos Aires la otra semana, la semana anterior al 9, se juntaron todos los generales en Buenos Aires y buena parte de la reunión semanal estuvo dedicada a este tema Mirá vos. de cómo es el asunto de los O sea, que se, bautismos, que se prohíben las prácticas de iniciación. Claro, es que claro, uno dice, bueno, yo voy a hacer un asado para recibirlo, está muy bien. Ahora, si el asado resulta que uno lo obliga al nuevo a gastarse una serie de cosas casi obligatoriamente en una serie de alimentos y además incluyen otra serie de cosas como tener que emborracharse y incluyen después lo que pasa, no es eso, entonces un almuerzo. Ahora, ministro, ¿vos vas a bajar una indicación especial en ese sentido de que se prohíbe? Bueno, hay varias cosas. Se han bajado, se están tomando medidas. No solo eso estuvo esa reunión de generales, sino que el jefe del ejército hizo una videoconferencia con los 280, creo que son, jefes de unidades militares. Es decir, el tipo que está en San Antonio de los Cobres, a cargo de la guarnición San Antonio de los Cobres, y de ahí
a gallegos, todos estuvieron en una conferencia hablando de este tema. Se está trabajando en un programa... hablar significa que queda absolutamente prohibido este tipo de iniciación. Y sí, claro, pero además es una falta... Mire, hay dos cuestiones. Uno es un caso de desobediencia. La desobediencia, usted sabe que ahora que después de la reforma del Código Civil y Militar, los militares simplemente disciplinario, es un código disciplinario. Pero dentro de las faltas gravísimas está el abuso de autoridad, que es evidentemente un caso de abuso de autoridad, cuando usted hace que el otro, porque se incorpora o porque es inferior, usted le hace hacer una serie de cosas, y si no, es como rechazado por el grupo. Es un abuso de autoridad, y además es una desobediencia manifiesta, que son faltas que consideradas gravísimas por parte del Código. O sea que esto va a estar tratado a nivel del Código de Justicia Militar. Sí, pero además hay denuncia. El propio Ejército denuncia a la Justicia Federal la posible comisión del delito de abandono de persona, de abuso, en fin. Hay una serie de cosas que nosotros pedimos a la Justicia Federal que intervenga. Y se tiene que terminar definitivamente. Pero esto. obvio, tiene que terminarse, es inaceptable, es una vergüenza que esto suceda. Ministro, Y que suceda este segundo es más grave que el anterior. Mire lo que le digo, tremendo, en el sentido, el otro chico falleció, está gravísimo, está tiene gravísimo. difícil, pero están toda la familia ahí acompañándolo, haciendo fuerza. Estuvo reunido, están todos instalados en el cuartel de Posadas. Horrible, una práctica totalmente salvaje con el el chimichurri, las vueltas, una locura. El descontrol. Ministro, te agradezco. No se puede permitir. Bueno, lo importante es que haya una idea de que se termine. Te mando un abrazo, ministro. Gracias por atendernos. No, un abrazo grande, Chiche. Chao. Bueno, ahí está el ministro de Defensa, Jorge Tayana. ¿Qué me decías? Enrique Ortiz y Enrique, sí, me vuelvo con Enrique, sí. Sí, Enrique, te escucho. Sí, Ahora, bueno, estaba durísimo, escuchando atentamente. lo que dijo el ministro, durísimo. Sí, El ministro bueno. directamente, Desobediencia. sanciones, desobediencia, esto le va a cortar la carrera militar a muchos, aparte de una denuncia de la justicia federal, porque esto no es solamente la justicia militar o lo que va a hacer, justicia federal. Abandono Bueno, yo de le personas, escuchaba atentamente lo que decía el ministro y bueno, estaba Me hablando de la pareció más cadena de grave mando. este caso que está agonizando todavía que el otro muerto. Claro, porque además ya había dado la orden él, ya dijo que había, el jefe del ejército había hablado con las 280, creo que dijo, guarniciones militares, comandos militares, diciéndole, está prohibido, no se puede hacer, y se hizo igual. Y sí, ahí entra la desobediencia, sí. Sí, Enrique. Esto también tiene que ver a raíz, bueno, estaba escuchando atentamente lo que decía el ministro, a raíz de lo que ocurrió también en este mismo lugar, en Monte 30, en Apóstoles, donde el año pasado ya habían quedado internados en Apóstoles 2 soldados justamente por una iniciación, este ritual de bautismo. En ese momento se había dicho de que bueno, que era una fiesta de los que recién ingresaban, que no estaban los altos mandos, pero en realidad sí estaban los altos mandos, porque del almuerzo participaron todos los jefes, o sea que no es la culpa únicamente de Pero los chicos que seguro, estaban eso haciendo no la se fiesta. hace si no hay órdenes de arriba. Así es, así es. Seguro. Por eso quería aclarar únicamente porque escuchaba atentamente al ministro y le quiero decir que bueno, que estaban los del alto mando también, no solamente los que estaban haciendo la fiesta. Esto es importante aclarar pero también. seguro. La situación entonces es crítica del soldado este. Es crítica. Nosotros llegamos a grabar justamente al médico cuando estaba dando el parte médico a la familia y les dio muy pocas esperanzas, en principio de que vuelva a caminar y en segundo lugar de que iban a trabajar todo lo posible para que pueda llegar a mover los brazos. Esta es la dificultad que tiene la familia ahora, porque saben también de parte del ejército de que si va a ser un pensionado de por vida, la pensión que le dan es mínima, es ínfima, que ni siquiera sirve como para alimentar una familia. Así que es una preocupación terrible para la familia, más que nada por el estado crítico en que se encuentra y por lo que podría pasar en el futuro con este soldado. Enrique, gracias por la información, volvemos en cualquier momento. Gracias a ustedes. Enrique Ortiz, Por favor. desde Misiones.